Ahora les vamos a hablar un poco de los medidores volumétricos. Los medidores volumétricos determinan el caudal del volumen del fluido. Hay que señalar que la medida del caudal en la industria se efectúan como principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran los caudalímetros de obstrucción, la placa de orificio o diafragma, la tobera y el tubo de Venturi, que viene siendo la presión diferencial. Los elementos de área variable. Los medidores de caudal por área variable se utilizan el mismo principio de medida que los medidores de presión diferencial, es decir, la relación entre la energía cinética y la energía debida a la presión. En estos instrumentos el área de restricción cambia al mismo tiempo que el caudal, permaneciendo constante la presión diferencial. El instrumento de área variable por excelencia es el rotámetro, el cual consta básicamente de un tubo vertical troncocínico de cristal o con una armadura metálica en cuyo interior se encuentra un flotador. El fluido entra por la parte inferior del tubo, arrastrando el flotador en dirección ascendente. Los elementos de medición de velocidad. Es un instrumento de medición y control de velocidad. Es un aparato empleado con el propósito de contrastar magnitudes físicas y distintas a través de procedimientos de medición. El velocímetro. Velocidad de un cuerpo en movimiento. Anemómetro. Medida del viento. Tacómetro. Velocidad del giro de un eje. Elementos de medición de fuerza. Los instrumentos de medición de fuerza incluyen medidores analógicos y digitales, utilizados para medir y mostrar lecturas de fuerza de un valor numérico específico. La versatilidad de estos instrumentos de medida de presión permite su uso para las medidas y pruebas de fuerza, pruebas de compresión o pruebas de tracción. Los laboratorios y las instalaciones de fabricación utilizan medidores de fuerza para investigación, control de calidad, pruebas y desarrollo de productos y aplicaciones de pruebas de materiales. Elementos de medición de tensión inducida. La tensión inducida es un conductor que se mueve perpendicularmente en un cuerpo magnético. Es proporcional a la velocidad del conductor. A este medidor se le conoce con el nombre de medidor magnético. En la figura se muestra un esquema del funcionamiento del medidor magnético de flujo y una configuración típica del mismo. Elementos de medición de desplazamiento positivo. Los medidores de desplazamiento positivos miden el caudal del volumen contando o integrando volúmenes separados del líquido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. La presión depende de los huelgos entre las partes móviles y las fijas y aumenta con la calidad de la mecanización y el tamaño del instrumento. Existen varios tipos básicos de medidores, que viene siendo el disco oscilante, pistón alternativo, que son los rotativos, y el diagrama. Elementos de medición de caudal por remolino y vórtex. Los caudalímetros vórtex se utilizan en distintos sectores de la industria para medir el caudal volumétrico de líquidos, gases y vapor. Las aplicaciones de las industrias químicas y petroquímicas, por ejemplo, en generación de energía y sistemas de suministro de calor, comprenden fluidos completamente diferentes: vapor saturado, vapor supercalentado, aire comprimido, nitrógeno, gases licuados, gases de combustión, dióxido de carbono, agua complementada, desmineralizada, disolventes, aceites térmicos, aguas de alimentación de calderas, condensación, etc. Los elementos de medición oscilante. Los caudalímetros por pistón oscilante es un tipo de caudalímetro de desplazamiento positivo. En ocasiones también denominados contadores volumétricos. Son medidores de caudal especialmente indicados para líquidos con una elevada viscosidad, aunque también son aptos para líquidos no viscosos. Número 2. Medición del tiempo que tarda en esa onda en ir desde el instrumento emisor hasta el objeto cuya distancia queremos medir y en regresar al instrumento emisor.
conversión de ese tiempo en distancia. Principios básicos de los instrumentos de presión diferencial. La medición del caudal con estos instrumentos se basa en la aplicación de la conservación de la energía a un flujo, tomando la diferencia de presión existente entre dos puntos, en donde el flujo posee diferentes velocidades. Este cambio de velocidad se produce por una reducción de área, o sea que la placa de orificio, tobera de flujo, tubo de Venturi, tubo de Daly y cuña de flujo, o por una disminución en la velocidad hasta llegar a un punto cero, que viene siendo un tubo de pitot o tubo anubar. Los elementos de medidores de caudal. La medición de caudal por presión diferencial representa el único procedimiento estandarizado a nivel mundial que puede calcular la incertidumbre de la medida y en el método de medida de caudal más empleado en la industria. Los elementos primarios de presión diferencial pueden fabricarse conforme a las normas internacionales, que en este caso viene siendo la ISO 5167, ASME, MFC-3M, etc., para cualquier aplicación tanto en líquidos como en gases y vapor. Los principios de medida de los medidores de caudal. El principio de medición es adecuado para los líquidos con una conductividad eléctrica al menos de 20 microsegundos sobre centímetro. Los valores típicos para la conductividad eléctrica son de 0.5 microsegundos sobre centímetro para el agua destilada, 50 microsegundos sobre centímetro para agua potable y 50.000 microsegundos para un agua salada. El fluido del conductor que circula por la tubería y que está sometido a un campo magnético, o sea, M, genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación, o sea, el volumen, o sea, V, o la cantidad de caudal. Dicha tensión es captada a través de electrodos y procesada en una unidad de evaluación. Gracias a los materiales resistentes, el sensor es apto para una gran cantidad de fluidos. El sensor también se caracteriza por disponer de una robusta y compacta carcasa, así como un elevado grado de protección. Los medidores de caudal de masa. La determinación del caudal de masa puede efectuarse a partir de una medida volumétrica, compensándola para la variación de densidad del fluido, o bien determinar directamente el caudal masa aprovechando características medibles de la masa del fluido. En el caso se dispone una medida volumétrica, se compensa directamente la densidad o bien las variables de presión o temperatura. En las ocasiones que se interesa aprovechar características medibles de la masa, existen tres sistemas básicos: los instrumentos térmicos, los de momento angular y los coloides. Medidores volumétricos compensados. Los medidores volumétricos compensados son incomprensibles. La densidad varía por los cambios de la temperatura del fluido. Si se instala un transmisor de densidad que mide estas condiciones de servicio, bastará aplicar su salida directamente a la salida del transmisor del caudal para tener así un caudal corregido. Los medidores de caudales térmicos consisten en una fuente eléctrica de alimentación de presión que proporcionan un calor constante al punto medio del tubo por el cual circula el fluido. En puntos adquisantes de la fuente del calor se encuentran sondas de resistencias para medir la temperatura. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica a las dos sondas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia la segunda sonda y se presenta en una diferencia de temperatura que va aumentando progresivamente en las dos ondas a medida de que aumenta el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo. Los medidores de momento angular. Estos se basan en el principio de conservación del momento de los fluidos. Estos constan generalmente de una turbina que se encuentra acoplada a un medidor del momento angular. En términos comunes se puede decir que el momento así medido será directamente proporcional al caudal de la masa de flujo. Los medidores de momento angular se pueden utilizar
en la medida de caudales líquidos y tienen una precisión de más menos 1% del valor leído con un intervalo de medida de caudales entre el valor máximo y el mínimo de 5 a 1. Los medidores de Coriolis. Un medidor de Coriolis se basa en los principios de la mecánica del movimiento. Cuando el líquido del proceso ingresa en el sensor, se divide durante la operación en una bobina impulsora provoca que los tubos oscilen a su frecuencia de resonancia natural. A medida de que los tubos oscilan, la tensión generada en la bobina Peikoff produce una onda sinusoidal. Esto indica que el movimiento de un tubo es relación con el otro. Los caudalímetros Coriolis se usan en una amplia variedad de aplicaciones críticas y exigentes, en industrias como el petróleo y gas, agua y aguas residuales, energía, productos químicos, alimentos y bebidas, y ciencias de la vida. Los medidores de caudal. Un caudalímetro es un instrumento o medida para la medición de caudal o gasto volumétrico de un fluido o para la medición del gasto másico. Estos aparatos suelen colocarse en la línea de una tubería donde se transporta el fluido.